Hola youtuberos, aquí Streamer. Hoy estoy a bordo de este Learjet 28, a punto para emprender el vuelo en este vídeo y explicaros por petición popular todas las novedades que acompañan a la actualización del Flange Mod para la versión 1.4.7 de Minecraft. ¿Me acompañáis en este viaje? ¡Vamos allá! ¡Despegamos! En este vídeo voy a tratar las novedades que trae esta nueva actualización del Flange Mod. Explicaré también el nuevo proceso de instalación del mod, que así lo simplificaron enormemente para que no tengáis problemas. Y de paso aprovecharé también el vídeo para explicaros cómo crear un servidor de Minecraft con Flange Mod integrado. Si queréis una explicación mucho más detallada del mod, os recomiendo que veáis mi anterior vídeo en el que analizo de forma mucho más exhaustiva el Flange Mod, donde explico, entre otras cosas, cómo se craftean las armas, los aviones, cuáles son los controles del mod, así como otras curiosidades. Así que ya sabéis, haced clic en el enlace si queréis conocer de manera más profunda este famoso mod de Minecraft de vehículos, aviones y armamento. Bueno, ¿seguís aquí? Pues vamos allá, vamos a entrar en materia. Las novedades que trae esta actualización se pueden resumir en 4 grupos. Son el sistema de daños y colisiones, cambios en el inventario del modo creativo, un mayor número de pads de contenido, lo que conlleva un aumento en vehículos, aviones y armamento de todo tipo. No lo podéis ni imaginar, ya lo veréis. Y por último, lo más importante con diferencia, el modo multijugador que estábamos esperando todos como agua de mayo. Vamos a ver todo esto con más detenimiento. La primera gran novedad, como he dicho, es el sistema de daños y colisiones. El código del Flange Mod ha sido reescrito de forma que ahora es mucho más difícil estrellarse al aterrizar el avión. Se acabaron los aterrizajes forzosos y accidentados de la versión anterior. Bueno, he dicho que era más difícil estrellarse, no que fuese imposible. ¡Dejadme salir! Y un punto importante en cuanto al control del avión, que no os había explicado en el otro vídeo, es que si presionáis la tecla C, activaréis el control por ratón. Con el mouse podréis controlar el alabeo del avión, moviéndolo a la derecha o a la izquierda. Esto será muy útil para estabilizar el avión, y también podréis controlar su cabeceo, moviéndolo hacia adelante o atrás. Esto os permitirá controlar el avión de una manera mucho más precisa cuando lo necesitéis, hasta tal punto de poder hacer acrobacias con él, como por ejemplo loopings. Y un detalle a destacar es que los aviones ahora al deteriorarse podrán dejar un rastro de humo y fuego, lo que le añadirá bastante espectacularidad en las partidas multijugador. La segunda novedad es la integración del Flange Mod con el inventario del modo creativo. Ahora en el inventario aparecerán nuevas pestañas para que los objetos del mod sean más fáciles de localizar. Como veis, ahora en el inventario aparece una pestaña de armas, otra para los aviones y vehículos, otra con las piezas para poder craftear los vehículos y otra para los uniformes, que básicamente sirven para distinguir de qué equipo somos en el multijugador. Lo tercero que tengo que destacar es que durante todos estos meses, desde que hice el vídeo del Flange Mod para la versión 1.5 de Minecraft hasta ahora, han ido apareciendo mucho más pads de contenido, algunos de ellos muy interesantes, y que añaden aún más aviones, vehículos y armamento para nuestro Minecraft. Mejor que lo veáis con vuestros propios ojos, una imagen vale más que 1000 palabras.
Merece destacarse el pack de vehículos de Manus y el de Stans, los cuales añaden una gran cantidad de vehículos de todo tipo, como cars, coches de Fórmula 1, coches de policía, ambulancias, taxis, entre otros. ¿Os imagináis lo grande que sería un servidor de Minecraft a lo Grand Theft Auto con tantos vehículos circulando? No sería mala idea. Y por si esto fuera poco, se añaden también una gran cantidad de aviones civiles y bélicos, incluso helicópteros, algunos de ellos acompañados con sus propios sonidos. Otro pack que vale la pena instalar es el Bomber 3, que añade todo un conjunto de aviones clásicos con una física muy realista. Si queréis una experiencia que se acerque más a la simulación y se aleje del arcade, este es vuestro pack, os lo recomiendo. Y otro pack de entre los muchos que hay, que tengo que mencionar, es el pack de armas de DayZ. De este pack, lo que más me ha llamado la atención es que incluye armas en alta resolución. Y no contentos con esto, también incluye una palanca como la de Half-Life, para sentirse el mismísimo Gordon Freeman, e incluso un hacha para cortar los árboles en alta definición. O las cabezas de los zombies, como queráis. El proceso para craftear aviones ya lo expliqué de manera muy detallada en mi vídeo anterior, así que en este vídeo voy a ir un poco más deprisa para explicaros también cómo se craftea un avión de estos nuevos packs de contenido. Como en el vídeo anterior me centré en los aviones clásicos, hoy voy a craftear un bípede Mekaros que viene incluido en el pack de Manus. El bípede Mekaros es un avión futurista de ciencia ficción de la serie Battlestar Galactica, así que voy a craftearlo para que veáis al menos el proceso como es. Lo primero que tenéis que hacer es ir a la página del pack de contenido en cuestión, así que en nuestro caso iremos a la página del pack de Manus. Como veis aparece una lista de tipos de aviones. Vamos a los aviones de ciencia ficción, donde encontraremos el bípede Mekaros con su receta. Todos los aviones se craftean en una mesa especial de aviones, que puede ser grande o pequeña según el tamaño del avión. En nuestro caso el bípede se craftea en una mesa pequeña. Os pongo en pantalla los crafteos de las mesas. Y se trata simplemente de colocar en esta cuadrícula las piezas tal y como aparecen en la receta. Para hacer este avión necesitamos una turbina, un motor, un par de pequeñas alas metálicas, una cola, una bahía para bombas, una cabina de Duracero y 6 de tinte gris claro. Podéis encontrar los crafteos de estas piezas en la página oficial del FlansMod, en la sección del Simple Parts Pack. Y si hay alguna pieza que no esté allí por haber sido introducida por algún pack de contenido, como por ejemplo la turbina o el acero que han sido añadidos por el pack de Manus, lo único que tenéis que hacer es ir a la página del pack de contenido en cuestión y allí seguramente encontraréis la receta. Bien, ahora solo se trata de colocar las piezas en la cuadrícula, así que pondremos la turbina que va unida al motor, las alas a los lados, la cola, la bahía para bombas, la cabina y la pintura. Y si lo hemos hecho bien, nos saldrá nuestro avión ya construido. Antes de recoger el avión, como se trata de un modelo bélico, y aunque no lo ponga en la receta, podéis equiparlo con armas, colocándolas en los huecos destinados a tal fin. Si queréis que vuestro avión disponga de armas, este es el momento de hacerlo, durante el proceso de fabricación en la mesa de crafteo.
ya que una vez creado vuestro avión es imposible añadirle más piezas a posteriori. Así que ya os aviso, los aviones que cojáis directamente del modo creativo vienen sin armas. Si lo queréis armado tendréis que fabricarlo vosotros mismos. Bueno, vamos a equiparlo con 2 láseres imperiales para ir bien protegidos, así. Y ahora ya sí, ¿veis? Lo podemos recoger y todas las piezas desaparecerán a cambio de un bonito avión. Vamos a ponerlo en pista y nos daremos un pequeño viajecito. Ahí está, nos subimos en él con clic derecho y como ya expliqué en el otro vídeo, con la tecla R os aparecerá el menú del avión para cargarlo de gasolina y para poner munición en las armas. Para craftear las armas necesitáis también una mesa especial de crafteo de armamento. Cada pack de contenido tiene la suya propia. Así que tenéis que acudir a la página del pack de contenido en cuestión y consultar el crafteo de la mesa de armas. Por último, antes de pasar a la siguiente novedad, os tengo que explicar una cosa más. Y es que algunos de estos packs de contenido, como por ejemplo el de manos, no tienen bien colocado el punto de acceso en algunos de sus aviones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el punto en el que hay que hacer clic en el avión para poder sentarse en el asiento del piloto a veces no está en el asiento, como sería lo lógico, sino que está en el centro o en la parte trasera del avión. Así que no es que el avión no funcione, sino que hay que encontrar el punto exacto para hacer clic y poder entrar en él. Un caso en el que pasa esto sería en el Eurocopter o en el Learjet del principio del vídeo. Mi consejo en este caso es que pongáis los gráficos de Minecraft en detallado para que los objetos proyecten sombras. Y busquéis alguna sombra sospechosa por el centro o la parte trasera del avión que no sea la de los asientos de los pasajeros o copiloto. Una vez la hayáis encontrado, solo tendréis que hacer clic derecho sobre ella para ocupar el puesto del piloto. Y de la misma manera, si hacéis clic izquierdo sobre esta sombra, retiraréis el avión y se colocará de nuevo en vuestro inventario. La cuarta novedad, la más importante bajo mi punto de vista, es el multijugador. Con el modo multijugador se abren un montón de posibilidades. Por ejemplo, hay aviones como el Learjet que tienen varios asientos. Esto va a permitir que varias personas puedan viajar en un mismo avión. Mientras unos se sientan en los asientos de pasajeros, otro hace de piloto y maneja el avión. Gracias a los vehículos que añade el Flange Mod, podréis organizar carreras con vuestros amigos. ¿Para qué montáis en un cerdo cuando puedes ir en un kart o en un Fórmula 1? Por supuesto, también podréis combatir con vuestros amigos, como si de un Call of Duty se tratara. Y por si todo esto fuera poco, ahora con el Flange Mod tenéis un modo multijugador por equipos, con modo combate a muerte y conquista. Y no solo eso, sino que el autor del Flange Mod ha señalado que para próximas actualizaciones pretende añadir también el modo capturar la bandera. En el modo por equipos, cada jugador formará parte de un bando de distinta nacionalidad. Cada bando tendrá su propia base, con spawners de vehículos y armamento. Los jugadores, después de elegir el equipo y la clase a la que quieren pertenecer, deberán conseguir la victoria de su equipo, provocando para ello el mayor número de bajas posibles en el equipo contrario. Para saber quién va ganando, el autor del mod ha añadido un panel al que se puede acceder también pulsando la tecla H para una información más detallada, donde aparece la puntuación de cada jugador, las muertes causadas y las sufridas. En la página oficial del Flange Mod hay un listado de los servidores que tienen este mod instalado, para que podáis jugar en multiplayer. Solo tenéis que copiar la IP del servidor y el puerto y añadirlo a vuestro Minecraft. Vamos a probarlo con el primer servidor, que es el oficial, el puesto por el autor del mod. Como veis, en packs os pone los packs de contenido que tenéis que tener instalados en vuestro Minecraft para que el servidor os deje entrar en la partida. No os preocupéis, luego al final del vídeo os enseñaré cómo se instalan todos estos packs.
Por lo tanto, y esto es muy importante, lo primero que tenéis que hacer es aseguraros de cumplir con los requisitos que os pone la página. Esto es, tener la versión del FlangeMod que os pone aquí, que en estos momentos es la 2.1.1, y tener instalados los 5 packs de contenido, y que son el Simple Packs, el World War II, el Modern Weapons, el Nerf y el Ye Olde. Si cumplís con todo esto, ya lo único que tenéis que hacer es copiar esta IP que os pone aquí, entráis en Minecraft, le dais al botón multijugador, al botón añadir servidor y pegáis la IP. Y ya está, ya podréis jugar online con el FlangeMod. Una cosa que puede pasaros al intentar conectaros al servidor es que os aparezca esta pantalla, como me pasó a mí, que simplemente contiene un botón de aceptar y que al darle os devuelve a la pantalla principal de Minecraft, lo que me parece una forma muy cruel de dejaros con la miel en los labios, ya que no os da ninguna pista de por qué no habéis podido entrar en el servidor. Según mi experiencia, ya os digo que este problema puede ser debido a muchos motivos. Normalmente suele ser porque os falte algún pack de contenido para poder entrar en el servidor, o al contrario, por tener más packs de contenido instalados que los estrictamente necesarios para entrar. Y también otro motivo puede ser por tener, aparte del FlangeMod, otro mod instalado que el servidor no admita. Ahora os voy a explicar cómo se instala el FlangeMod. El proceso de instalación podríamos calificarlo como la quinta novedad, ya que ha sido simplificado enormemente. Ya no es aquel proceso de instalación tan complicado y tedioso que tuve que explicar en mi anterior vídeo, sino que al contrario, ahora todo es mucho más fácil, lo que en definitiva significa, para alegría de todos, que en pocos pasos podremos tener el FlangeMod instalado y funcionando perfectamente en nuestro Minecraft. Lo primero de todo que tenemos que hacer es descargarnos los archivos necesarios. Estamos en la página oficial del FlangeMod. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a dicha página. Una vez aquí, tenemos que ir a la sección de instalación. Como veis, en esta sección se os informa de los archivos que os tenéis que descargar para que todo funcione perfectamente. Antes de esta actualización eran necesarios un montón de mods previos para poder hacer funcionar el FlangeMod. Ahora en cambio solo necesitamos el Minecraft Forge. Así que le damos al enlace, esperamos los 5 segundos de publicidad y le damos al botón de saltar publicidad. Lo que como veis nos lleva a la página oficial del Minecraft Forge. De aquí hay que descargarse el Forge para la versión actual de Minecraft, que en el momento de hacer este vídeo es la 1.47. Así que le damos al enlace y nos descargaremos la versión Universal. Le damos a descarga directa y guardamos. Elegimos una carpeta cualquiera. Y ya está, ahora volvemos a la página oficial del FlangeMod y lo segundo que hay que descargar es el mod propiamente dicho, el FlangeMod. Así que le damos a este enlace y nos saldrá la misma ventana de publicidad, esperamos los 5 segundos y le damos al botón de saltar publicidad. Ahora le damos a download, aceptamos y guardamos. Y de nuevo volvemos a la página oficial del FlangeMod. Y como veis nos pone además que nos tenemos que descargar algunos packs de contenido. Como ya expliqué en mi anterior vídeo, el FlangeMod es un mod modular. Esto es, podéis instalarle los packs de contenido que vosotros queráis, a fin de dotar al mod de mayor o menor contenido. Así que no esperemos más, vamos a darle al enlace de Content Packs.
Cada pack de contenido contiene su propio set de aviones, vehículos y armamento, así que se trata simplemente de que instaléis los que más os gusten. El primero que tenemos que descargar es el Simple Parts Pack. Este pack es de instalación obligatoria, no es opcional, es totalmente necesario para que el resto de packs de contenido funcionen perfectamente, ya que contiene las piezas para montar los aviones y vehículos de los demás packs. Sin piezas difícilmente podremos hacer nada. Así que le damos al enlace de download para la versión actual de Minecraft y nos lo descargamos. Me voy a descargar también los demás packs de contenido, digamos oficiales, y que son el Gel de Pack, el World War II Pack, el Modern Weapons y el Nerf. De esta forma no tendremos ningún problema si queremos entrar al servidor oficial del FlansMod, que como ya habéis visto antes indicaba que eran necesarios estos 5 packs de contenido. Así que vamos a descargar todo esto. Como el proceso de descarga es exactamente el mismo que el que habéis visto para el Simple Parts Pack, voy a pasar rápido esta parte del vídeo si os parece bien, porque sería repetir una y otra vez lo mismo. Estos son los 5 packs de contenido oficiales que han sido creados por el autor del mod. A partir de aquí siguen los packs extraoficiales, que han sido creados por la comunidad, por los fans del mod. Hay verdaderas maravillas entre estos packs, algunos muy interesantes, como el pack del Modern Warfare 3, o el pack de Manus o el de Stance que os he comentado antes. En este caso, al darle a download, no se nos descarga directamente el pack de contenido, como en el caso de los oficiales, sino que nos lleva a la página del pack de contenido en cuestión, como podéis ver. Así que, por ejemplo, si quisiéramos descargar el pack de Manus, pues aquí buscaríamos el enlace de descarga. Como podéis ver, desde esta página se puede descargar tanto el pack de Manus como el de Stance, entre otros. Así que le damos al pack de Manus, le damos a descargar y simplemente se trata de descargar todos estos archivos. De aquí voy a descargarme el pack de DayZ, ya que al ser el pack que contiene las armas en alta definición, esto hace que luego en el proceso de instalación sea necesario de algún que otro paso adicional más, a diferencia de los otros packs de contenido, así que me lo voy a descargar y de paso instalar para que veáis cómo se hace. Se trata simplemente de buscar la sección de download y le daremos al enlace de 256 píxeles, la primera opción, ya que es la que contiene las armas de mayor definición. Le damos de nuevo a download y si os fijáis se nota que este pack es de alta definición, ya que ocupa bastante más que los anteriores, 4 MB y nada menos. Así que solo nos queda guardar. Y ahora que ya tenemos todos los archivos necesarios descargados, procederemos a la parte de instalación. Os voy a enseñar, para que no tengáis problemas, cómo se instala todo esto. Una vez hayamos descargado todos los packs de contenido, procederemos a descomprimirlos. Descomprimiremos todos los packs así como el Minecraft Forge. Dejaremos en cambio sin descomprimir el archivo que contiene el FlansMod. ¡Vamos allá! Bien, después de este paso del vídeo a cámara rápida, ya tengo descomprimidos todos los packs de contenido así como el Minecraft Forge. El Forge va a ser lo primero que instalaremos, para ello
tendremos que meter todos los archivos de que se compone el Forge dentro del Minecraft.jar, que es un archivo que podéis encontrar en la carpeta de instalación de vuestro Minecraft. Para ello basta que abráis una nueva ventana de explorador de Windows y escribáis la dirección tanto por ciento appdata tanto por ciento /.minecraft. Luego accedéis a la carpeta bin y dentro de ella encontraréis el Minecraft.jar. Ahora simplemente tenéis que abrirlo con vuestro descompresor habitual, le dais clic derecho del ratón sobre el archivo y en el menú seleccionáis abrir con y seleccionáis el descompresor, en mi caso el WinRAR. Se nos abrirá una ventana con el contenido del Minecraft.jar. Lo primero que tenéis que hacer es eliminar la carpeta metainf, ya que el Forge contiene su propio metainf, así que lo eliminamos para no tener problemas luego. Y ahora simplemente tenemos que arrastrar los archivos que hemos descomprimido del Forge en esta ventana. Vamos a la carpeta donde tenemos todos los archivos del Forge, los seleccionamos todos y los arrastramos dentro de la ventana del Minecraft.jar. Le damos a aceptar y ya está, ya hemos hecho el primer paso. Ahora tenemos que ejecutar el Minecraft para que se nos cree la carpeta de mods. Nos aparecerá esta nueva ventana, señal de que el Forge está bien instalado y funcionando. Perfecto. Salimos del Minecraft. Y como podéis ver ahora, en la carpeta de instalación de Minecraft, se nos ha creado una nueva carpeta llamada Mods. Bien, ahora solo se trata de copiar el archivo del FlangeMod que hemos descargado antes dentro de la carpeta Mods. Así que copiamos este archivo, el FlangeMod for Minecraft, sin descomprimir, aquí dentro de Mods. Y ahora, dentro de la carpeta de instalación de Minecraft, tenéis que crear otra subcarpeta que se llamará Flan, F-L-A-N, donde meteremos todos los pads de contenido. Para ello, vamos a cada uno de los pads de contenido que ya tenemos descomprimidos, el Simple Pads Pack, copiamos la carpeta que está dentro, el Gel de Pack, copiamos la carpeta que está dentro, que como veis se compone de todas las subcarpetas. Pues copiamos esta carpeta, el World War II, lo mismo, copiamos la carpeta dentro de Flan, el Modern Weapons, copiamos de nuevo la carpeta, y el Nerf Pack. De nuevo copiamos la carpeta dentro de Flan. Como veis, ahora ya tenemos dentro de la carpeta Flan los 5 pads de contenido oficiales, que son los necesarios para poder entrar en los servidores del FlangeMod. Ahora solo nos queda ejecutar el Minecraft para comprobar que el FlangeMod está instalado perfectamente. Nos tiene que aparecer en el modo creativo las pestañas que crea el FlangeMod en el inventario, con todas las piezas, vehículos y aviones de todo tipo. Vamos allá a ver si está todo en orden. Esperemos que sí. Le damos a un jugador, creamos mundo nuevo en creativo, aceptamos y vamos allá. Bien, vamos a abrir el inventario a ver qué tal. Veo que perfecto. Como podéis ver, aparecen las nuevas pestañas del FlangeMod y dentro de ellas todos los nuevos ítems que introduce el mod, los vehículos, aviones, armas, etcétera, etcétera. Así que perfecto, misión cumplida, el mod está instalado perfectamente. ¡A disfrutarlo!
Los insaciables que queráis más aviones, vehículos y armamento podéis descargaros aún más pack de contenido. Yo me he descargado fuera de cámara el pack de Manus y el de Stans. El proceso de instalación de estos pads es exactamente el mismo que el que hemos visto para los pads de contenido oficiales. Se trata simplemente de copiar estas carpetas que forman el pad de Manus dentro de la carpeta Flan de Minecraft. Y lo mismo con el pad de contenido de Stans. Así que entramos dentro de la carpeta de Stans y copiamos esta subcarpeta. Muy importante, siempre tenéis que copiar la carpeta que inmediatamente dentro contenga todas las subcarpetas de iconos, modelos, partes que conforman el contenido del pack. Ya que si no, no os funcionará, o sea, si copiáis esta carpeta que dentro no tiene nada, pues el Flansmod no os va a reconocer el pack de contenido. Tenéis que copiar siempre la carpeta que haciendo doble clic sobre ella, dentro contenga todas estas subcarpetas que son propias del pack. ¿De acuerdo? Pues muy bien, seguimos, copiamos aquí dentro de Flan, exactamente lo mismo que hemos hecho antes. El único que es un poco más difícil de instalar es el pad de DayZ, pues contiene las armas en alta definición y esto hace que sean necesarios pasos adicionales a la hora de instalarlo. En la carpeta del DayZ, como podéis ver, hay dos subcarpetas que son la DayZ Gun Pack y la HD for Flan Zip. Y se trata simplemente de copiar esta primera carpeta, la DayZ Gun Pack, que como podéis ver dentro contiene todas las subcarpetas propias del pad de contenido, dentro de la carpeta Flan de Minecraft. Exactamente lo mismo que hemos hecho con todos los otros pads de contenido. Y ahora el paso adicional que hay que hacer es parchear el mod, el archivo del Flansmod, para que admita las armas en alta definición. Así que vamos a la carpeta mods de Minecraft y abriremos el archivo del Flansmod. Tenemos que abrir el archivo con el descompresor, es lo mismo que hemos hecho antes con el minecraft.jar para instalarle el Forge. Así que ya sabéis lo que hay que hacer, clic derecho sobre el archivo, abrir con y seleccionáis el descompresor. Y como veis, se nos abre esta ventana con todo el contenido del Flansmod. Y lo que hay que hacer ahora es ir a la carpeta HD for Flan Zip del pad de contenido del DayZ. La abrimos y dentro, como veis, hay una carpeta que se llama Sprite Sheets. Y si os fijáis, el Flansmod también contiene una carpeta con el mismo nombre, ¿veis? Entonces simplemente se trata de arrastrar esta carpeta hacia la ventana del descompresor para sobreescribirla. De esta forma habremos parcheado el Flansmod para que admita armas en alta definición. Y ahora lo último que tenéis que hacer para ver las armas en alta definición es instalar el Optifine, que se instala igual que el Minecraft Forge. Así que haremos un viajecito hasta la página oficial del Optifine, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y hoy descargáis la última versión, da igual si es la Ultra o la estándar, lo guardáis, y se trata simplemente de descomprimir el Optifine y meter todos los archivos del Optifine descomprimido dentro del minecraft.jar. Así que, al igual que hemos hecho para instalar el Forge, abrimos de nuevo el minecraft.jar con el descompresor y arrastramos todos estos archivos dentro de la ventana del descompresor. Y con esto y un bizcocho ya está todo hecho, ya podemos abrir nuestro Minecraft. Como veis, ahora si abro el Minecraft tengo todas estas nuevas armas, vehículos y aviones del pad de contenido de Manus y de Stans, y además las armas en alta definición del pad de DayZ. Eso sí, si no queréis fallos gráficos en las armas, os recomiendo que os instaléis cualquiera de los muchos pads de texturas de alta definición que circulan por internet. ¿Veis? Así mucho mejor.
Y ya para acabar, porque esto se está haciendo ya muy largo, en esta última parte del vídeo os voy a enseñar a instalar un servidor para Minecraft con FlantsMod integrado. Para ello tenéis que ir a la página oficial de Minecraft, minecraft.net, y le dais aquí a Download, y bajáis hasta la sección de Multiplayer Server, y descargáis este archivo de aquí, de abajo del todo, el minecraftserver.jar. Solo tenéis que hacer clic sobre el enlace y lo guardáis en una carpeta cualquiera. Y ahora lo que tenéis que hacer es copiar este texto de aquí, de Java hasta minecraftserver.jar, lo seleccionáis todo y lo copiáis. ¿Y para qué lo copiamos? Pues efectivamente para pegarlo en algún sitio. Vais a la carpeta donde habéis guardado el archivo minecraftserver.jar y creáis un archivo de texto nuevo. Haced clic derecho para que os salga este menú, le dais a nuevo, documento de texto, y le podéis poner al archivo el nombre que queráis. Yo voy a pecar de poco original y le voy a poner simplemente ejecutar Minecraft. Aunque si os hace más ilusión ponerle de nombre, por ejemplo, dejadme salir, no voy a ser yo el que os lo impida. Ahora simplemente abrid el archivo, pegad el texto que hemos copiado de la página oficial de Minecraft y lo guardáis. Este texto lo podéis dejar así o lo podéis personalizar. Por ejemplo, si tenéis mucha memoria RAM en vuestro equipo, le podéis indicar que la cantidad de memoria máxima a utilizar por el servidor sea una cantidad superior a los 1000 megas que pone de inicio. Así que en mi caso, como tengo 4 GB, pondré XMX 4G, mientras que XMS indica la cantidad mínima o inicial a ocupar por el servidor, no tiene mayor importancia. Ahora guardamos y cerramos el archivo y le cambiamos la extensión, que en lugar de txt sea .bat. De esta forma lo convertimos en un archivo ejecutable. Si no veis las extensiones de los archivos y estáis en Windows 7, es tan fácil como ir a Organizar, Opciones de carpeta y búsqueda, pestaña Ver y desmarcáis la opción que pone Ocultar las extensiones de archivo. Tiene que estar desmarcada. Ahora simplemente se trata de ejecutar el servidor haciendo doble clic sobre el archivo .bat que hemos creado. La primera vez va a tardar un poquito más porque tiene que crear todo el mundo nuevo, el mapa. Como veis, esta ventana que nos aparece es la ventana del servidor donde nos aparecen todos los mensajes de información y donde podremos escribir comandos. Y como podéis ver, a su vez, en la carpeta donde habíamos guardado el archivo del servidor, se están generando también un montón de archivos y de carpetas nuevas. Y bueno, con esto el servidor ya está en funcionamiento y ya se han creado todos los archivos y carpetas que se tenían que crear, así que de momento lo podemos cerrar. Ahora solo nos queda instalar el FlantsMod en el servidor. Para ello, y por suerte para nosotros, el proceso de instalación es exactamente el mismo que el que habéis visto antes para el Minecraft normal. Por lo tanto, ¿qué será lo primero? Pues instalar el Minecraft Forge, al igual que antes. En este caso, habrá que meter los archivos del Forge dentro del minecraftserver.jar. Así que abrid el Minecraft Server con el descompresor. Elimináis, al igual que hicimos antes con el minecraft.jar, la carpeta metainf y arrastráis los archivos del Forge que ya teníamos descargado y descomprimido de antes en la ventana del minecraftserver.jar. La cosa no tiene más misterio. Y una vez hemos instalado el Forge, pues volvéis a ejecutar el servidor para que se cree la carpeta de mods. Como veis, no os engañaba, los pasos son exactamente los mismos. Los siguientes pasos ya os podéis imaginar cuáles son. Primero, copiar el archivo del FlantsMod dentro de la carpeta mods del servidor.
Así que copiamos el archivo flansmod aquí. Segundo, creamos dentro de la carpeta donde están todos los archivos del servidor la carpeta flan, F-L-A-N. ¿Para qué? Pues para meter en ella todos los paths de contenido, al igual que antes. Así que voy a ir metiendo el Simple Paths Pack, el GLD Pack, el Worldwide 2 Pack, el Modern Weapons y el Nerf Pack. Y ya está, esto es todo. Ya tenemos con esto nuestro servidor para Minecraft con flansmod integrado. Ahora lo podéis ejecutar para ver que todo funciona bien y esperemos que no nos dé ningún problema, que no debería. Una cosa importante es que el mod de Flans junto con los paths de contenido tiene que estar instalado tanto en la carpeta del servidor como en la carpeta del cliente de Minecraft que se una a la partida del servidor. Ya sabéis, aquella a la que hemos accedido anteriormente con la dirección tanto %appdata, tanto %/Minecraft. Así que, cuando un amigo vuestro quiera conectarse a vuestro servidor, decirle antes la versión del flansmod, así como los paths de contenido que tenéis instalados en vuestro servidor, para que él también los instale en su Minecraft y así no tenéis problemas a la hora de conectarse. Otra cosa que les tenéis que decir a vuestros amigos para que puedan conectarse al servidor es evidentemente la IP pública. Para saber vuestra IP pública, vais a Google, escribís cuál es mi IP pública, y en cualquiera de los primeros resultados que os aparecen, hacéis clic en él y os aparecerá vuestra IP. Y entonces le tenéis que decir a vuestro amigo vuestra IP pública seguida de 2 puntos y el número 25565, que es el puerto por defecto que usa Minecraft. Ahora, vuestro amigo, para poder entrar en vuestro servidor y jugar con vosotros, lo que tendría que hacer es entrar en su Minecraft, darle al botón de multijugador, añadir servidor, y apuntar la IP que le hayáis dado, seguida de 2 puntos y el número de puerto de Minecraft que por defecto es el 25565, y ya podríais jugar todos juntos. Para que la gente pueda entrar a vuestro servidor, tenéis que dejar abierta la ventana en la que se está ejecutando el servidor. No la cerréis, ya que si cerráis esta ventana se cierra el servidor. Simplemente minimizadla para que no os moleste y que el servidor quede en funcionamiento. Luego, vosotros, los que estéis ejecutando el servidor, si queréis entrar en el mundo de Minecraft que esté alojando vuestro servidor para jugar también con vuestros amigos, lo que tenéis que hacer es entrar en el Minecraft normal, lo ejecutáis y al igual que vuestros amigos vais al botón multijugador y añadir servidor. Pero aquí, en lugar de escribir la IP pública, escribiréis localhost, ya que es un servidor que se está ejecutando en la misma máquina donde jugáis al Minecraft. Y como veis, con esto ya podréis entrar en vuestro propio servidor. Como veis, en la ventana del servidor, en la sección de players, aparecen los nicks de los jugadores que se han conectado al servidor. Así que ahora mismo aparece mi nick de Minecraft en la lista, ya que me acabo de conectar a él. Si hay algún jugador al que queráis concederle permiso de administrador para que pueda activar el modo creativo, volar, etc., pues lo haremos a través de los comandos del servidor. Vais a la línea de comandos que está en la ventana del servidor y escribís OP seguido del nick. Con esto, este usuario adquirirá el estatus de moderador, lo que le permitirá realizar acciones especiales como activar el modo creativo, cambiar el tiempo, entre otras cosas que los usuarios normales no podrán hacer. Ya para acabar, os voy a explicar cómo activar en vuestro servidor el modo por equipos del flansmod. Lo primero que tenéis que hacer es ser administradores del servidor con el comando OP. Y ahora la cosa trata de ir escribiendo comandos. Los comandos del flansmod son sensibles a las mayúsculas y minúsculas, así que mucho cuidado, tenéis que escribirlos tal cual aparecen en el vídeo, respetando mayúsculas y minúsculas para que Minecraft os reconozca el comando.
Para poder escribir comandos en Minecraft, presionad la tecla T para habilitar la entrada de texto. Y el primer comando que tenéis que escribir es este: Teams List Game Types con la G mayúscula y precedido de una barra. Todos los comandos en Minecraft van precedidos de ella. Con esto os aparecerá el listado de modos de juego disponibles y que, como ya he dicho antes, actualmente son el modo combate a muerte, que se representa por las siglas TDM, y el modo conquista, que se representa con la palabra con. Ahora pues hay que establecer el modo de juego del servidor. Voy a configurar el servidor en el modo combate a muerte, así que escribiremos el comando Teams Set Game Type TDM. Ahora, a continuación, hay que elegir los equipos disponibles que habrá en el mapa del servidor, por lo que escribiremos el comando Teams List All Teams con la A y la T mayúscula. Con esto nos aparecerá la lista de todos los equipos elegibles de que el Flange Mod dispone. De esta lista lo que importa son los nombres que están entre paréntesis. Yo para mi mapa elegiré a los americanos y a los soviéticos, así que escribiré el comando Teams Set Teams American Russian. Bien, una vez tenéis elegidos los equipos, hay que construir sus bases. Para ello tenéis que activar el modo creativo con el comando Game Mode 1. Ahora abrid el inventario y quitaos todos los objetos innecesarios que os están ocupando los huecos del mismo y id a la última pestaña del Flange Mod, donde encontraréis la bandera, el Item Spawner, el Player Spawner y el Vehicle Spawner, que son los objetos necesarios para crear las bases de los equipos. Solo tenéis que colocar la bandera donde queráis que sea la base, el centro de vuestro equipo, y alrededor de ella unos cuantos Item Spawners, Player Spawners y Vehicle Spawners. Como os podéis imaginar, el Item y el Vehicle Spawner son plataformas en las que irán apareciendo cada cierto tiempo vehículos y armas, así como otros objetos, para ir abasteciendo a los jugadores de las bases, mientras que los Player Spawners señalan los puntos del mapa en los que irán apareciendo los jugadores cuando se conecten al servidor o bien cuando resuciten. Podéis colocar tantos spawners como queráis, no hay límite de cantidad. Si con la mano vacía hacéis clic derecho sobre un spawner de ítems o de vehículos, podréis configurar la frecuencia de aparición de los objetos, mientras que si tenéis la mano equipada con algún objeto o con un vehículo y hacéis clic derecho en el spawner de ítems o de vehículos, le indicaréis al spawner que esa es la clase de ítems o de vehículos que tienen que ir apareciendo en él. Una vez tengáis creadas las bases, escribid el comando Teams Jetsticks con S mayúscula. Este comando nos ofrece 3 varitas mágicas, con las que podremos realizar distintas acciones. Una de ellas es la varita de la destrucción, con la que podréis eliminar fácilmente las banderas y spawners del mapa. La otra es la varita de la propiedad o Stick of Ownership en su idioma original. Con esta varita podremos indicar a qué equipo pertenece cada base. Para ello haremos clic derecho con la varita sobre cada bandera y a una le atribuiremos el equipo americano y a la otra el equipo soviético. Con esto ya tenemos las 2 bases diferenciadas. Ahora solo nos queda conectar los spawners con la bandera. Esto lo haremos con la varita de la conexión. Se trata de hacer clic derecho con la varita sobre un spawner y acto seguido sobre la bandera. De esta forma, como veis, el spawner formará parte del mismo equipo que la bandera y adoptará su mismo color. Pero también tenéis la posibilidad de dejar los spawners sin conectar a ninguna base, en cuyo caso todos los equipos podrán beneficiarse por igual de ellos. Y esto es todo. Así es como se configura el modo multijugador por equipos en un servidor.
De ahora en adelante, cuando un jugador entre en la partida, el servidor le preguntará a qué bando y clase quiere pertenecer. Si no os queréis complicar, en la página oficial del Flansmod, en la sección de mapas, encontraréis un listado de mapas creados por la comunidad con sus bases y equipos ya creados y configurados. Por mi parte, os informo que he modificado mi mapa del aeropuerto que muchos de vosotros ya os habíais descargado de mi vídeo anterior y le he añadido un par de bases así como caminos y puentes para interconectarlas por si os apetece jugar con él en vuestro servidor. Añadiré el enlace de descarga en la descripción de este vídeo. Espero que os guste y que os divirtáis mucho. Esto es todo hasta el momento. Espero que este vídeo sea de utilidad. Solo me queda despedirme de todos vosotros y desearos un feliz vuelo. ¡Hasta otra!